Hola, bienvenidas a otro video de Sergio Todo Historias. Y hoy veremos a Quentin Tarantino y las ucronías. Pero primero, ¿qué es una ucronía? La palabra ucronía viene del griego ukronos, no tiempo. Se refiere al género literario y también a una idea general que implica la creación de historias alternativas que se desarrollan en un mundo donde algún evento histórico clave sucedió de manera diferente. Es como un ¿qué pasaría si llevado al extremo? Explorando las ramificaciones de cambios históricos que podrían haber alterado el curso de la historia. Para mí tenemos que separar la historia como ciencia dura de la ficción de la fantasía. Y como este es un canal de narración, veamos cómo Quentin Tarantino utiliza o cuenta de estas historias. Hechos. La Alemania nazi ocupa Francia en 1940. La Segunda Guerra Mundial en Europa termina cuando la Unión Soviética ocupa Berlín en 1945. Todos sabemos que los rusos ocuparon Berlín en 1945. Todos sabemos que los nazis son los malos. Siempre van a ser los malos. Todos sabemos eso. Fantasía. ¿Qué habría pasado si los norteamericanos hubiesen matado a Hitler? Las ucronías necesitan que el público tenga un punto de partida verdadero. En este caso, Francia ocupada por los nazis en 1940. Porque todos sabemos que los nazis ocuparon Francia en 1940. Todos sabemos eso. Tarantino plantea el primer acto como nosotros sabemos la historia. Hay una Francia ocupada por nazis. Una chica llamada Shoshana sobrevive a la matanza de su familia. Por otro lado, hay un grupo de comandos soldados judíos norteamericanos, los bastardos, que se van a infiltrar en Francia. En estreno de cine en París, Shoshana y los bastardos van a coincidir en un complot para matar a Hitler. Hitler y otros nazis mueren explosivamente. Esta última parte es la que da forma a la ucronía, ya que sabemos que Hitler murió a manos de los rusos en 1945. Todos sabemos eso. Ahora veamos el caso de Había una vez en Hollywood. Hechos. El punto de partida es con Sharon Tate en Hollywood. Todos sabemos que era una actriz en ascenso en los 60. Su asesinato y el de su bebé no nacido a manos del clan Manson estremeció al mundo, dando fin a la primavera hippie en agosto de 1969. Todos sabemos eso. Fantasía. ¿Qué hubiera pasado si el clan Manson no hubiera asesinado a Sharon Tate? Tal como lo hizo en Bastardos sin Gloria, Tarantino plantea el primer acto contando la vida ordinaria de Tate como estrella de Hollywood. A la vez, nos muestra los vaivenes de una estrella en decadencia como Rick Dalton y su mejor amigo, el doble de riesgo Cliff Booth. Luego nos presenta a los antagonistas, Charles Manson y su familia. Todos sabemos que Manson y su clan son los asesinos en la vida real de Tate. En la fantasía de Tarantino, los asesinos se desvían de su plan original, matar a Sharon Tate, y se dirigen a la casa de su vecino Dalton, donde encuentran su destino final. En ese desvío es donde se forma la ucronía, tomar otro camino diferente al real. Yo conocí este tipo de historias, las ucronías, por las historias de Marvel en la edición de What If. Precisamente es un ¿qué pasaría si tal evento canónico hubiese tomado otra dirección? También requiere del lector un conocimiento del lore del universo Marvel. En resumen, la ucronía invita a la imaginación y a la especulación de saber cómo hubieran sido los eventos de haber tomado otro camino, otra dirección. Bueno, llegamos al final del video. Y si te gustó, hay un botón así que dice que confirma eso. También puedes comentarme qué ucronías leíste que te gustaron mucho. Está lleno en el cine y en la televisión. Bueno, estas son mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Espero que te haya gustado. Muchas gracias, hasta luego.